destruyendo la ley. ¿Qué autoridad moral tienen estos señores? ¿Pero cómo se atreven? Si fuesen gentes con principios, con ideales, deberían de estar renunciando, ofreciendo disculpa. Muy buenos días, bienvenidos a Mañanera 360. Les saluda Azul Alzaga y Jorge Armando Rocha. Y ahí las palabras del presidente dirigidas a los magistrados del Tribunal Electoral. Así es, estimada, y este tema domina la mañanera junto con otros, ¿no? El de los libros de texto, porque ya algunos intelectuales, los de siempre, se manifestaron en contra de estos libros de texto, seguramente sin conocerlos a profundidad, y también al mismo tiempo ya comenzó la explicación por parte de la SEP el día de ayer en Palacio Nacional. Igualmente se habló de la relación con los Estados Unidos, del tema migratorio, de lo que se está haciendo en nuestro país respecto a los migrantes. Tenemos temas de los cuales ya se venían conversando, pero ahora tenemos ciertas novedades dentro de estos temas. En el caso particular de los libros de texto, pues ahora resulta que José Woldenberg, Claudio X González, Héctor Aguilar Camín, Ciro Murayama, Jorge Castañeda andan bien preocupados por la educación. Sí. Y sacan este manifiesto en donde dicen que es un crimen a la nación lo que tiene que ver con el contenido de los mismos, ¿no? Sí, un poco los mismos de siempre, estos que han sido calificados como intelectuales orgánicos, efectivamente, del régimen neoliberal, y que hoy, pues, muchos de esos están plegados, bueno, en esta causa, pero también con todo el proceso del Frente Amplio por México, ¿no? Es decir, hay también una cercanía electoral y esto está atravesado, sin duda alguna, por las elecciones y por una serie de posicionamientos políticos que más bien tienen que ver con eso, con la intención de posicionarse políticamente a través de este debate, esta disputa, que es una disputa de fondo, además también, y eso ha quedado de manifiesto en la explicación de todo lo que implica esta transformación al modelo educativo. De eso vamos a platicar porque sí vale la pena discutirlo y bueno, hubo también momentos extraordinarios que ya ahorita nos va a platicar un poco más a detalle Miguel Arzate, la visita de alguien que colaboró con Perón, este señor de 93 años, Abel. Abel, ¿te acuerdas del apellido? No lo recuerdo, pero es youtuber, es comunicador. Así es. Vive en los Estados Unidos y está pidiéndole al presidente López Obrador que sea un facilitador de un diálogo internacional entre comunicadores alternativos. Y bueno, pues sí, grandes anécdotas contó en su momento cómo fue a buscar a Perón y cómo pues se rompió también un movimiento popular a partir del autoritarismo, ¿no? Allá en Argentina. De este tipo de anécdotas que podemos contar en América Latina que tiene que ver con esta visión de la derecha de erradicar a los movimientos populares, y ahora pues se vive la embestida de la derecha a través de otros métodos, por ejemplo del dominio, o eso es lo que intentan, dominar a los medios de comunicación y bueno, pues ahora se contrarresta también al mismo tiempo con este tipo de alternativas, con las mañaneras en el caso de México y con los youtubers en otros países. Sí, que un poco los grandes medios de comunicación han sido cómplices en realidad con este cerco mediático que ha tenido distintas características y hoy tiene otra, pero que ha existido ahí en complicidad con pues estos regímenes políticos eminentemente autoritarios, eminentemente favorecedores de un modelo económico que más bien favorece a las oligarquías. Parte de esto es lo que se habló también esta mañana y por eso el presidente dice, sí, yo voy a apoyar para que se dé este diálogo de comunicadores independientes, los youtubers. Ya está por ahí Miguel Arzate. ¿Cómo estás, Miguel? Aquí estamos listos, Azul, Jorge Armando, muy buenos días en el estudio, abrazo fuerte a nuestros amigos de la Mañanera 360. Terminó la conferencia matutina de este miércoles, una conferencia matutina de 3 horas de información y con muchos temas pues bastante interesantes. El día de hoy
otra persona de Argentina visita al presidente López Obrador en la conferencia matutina. En esta ocasión se trata de Abel Reynoso, quien fue colaborador de Perón durante su exilio. Recordemos que en la carrera política de Perón estuvo exiliado en varios países de Latinoamérica. Los últimos años, pasó 12 años en España, ahí estuvo colaborando el día de hoy la persona que nos visita en Palacio Nacional, Abel Reynoso, y pues bueno, nos platica el día de hoy cómo pues fueron aquellos años de exilio de Perón y cómo regresó a Argentina pues para encabezar todo un movimiento. El día de hoy Abel Reynoso destaca que como Perón, el presidente López Obrador encabeza una revolución de las conciencias, una revolución sin armas. Pero bien, vamos por partes, porque el día de hoy tocó miércoles del reporte Quienes quieren las mentiras, y el día de hoy, como lo esperábamos, se habló de los libros de texto gratuito, estos nuevos libros que elaboró la Secretaría de Educación Pública y que en el próximo ciclo escolar, que está por iniciar, serán distribuidos. Se derrumbaron varias mentiras que están circulando en medios de comunicación y en redes sociales, y también el día de hoy se expuso como el periódico El Universal, al igual que el Tribunal Electoral, pues está deformando declaraciones del presidente, pues para dar a entender cosas que nunca ha expresado el mandatario. Bien, llegó la sección de preguntas y respuestas, y el presidente aprovechó pues para mostrar, al hablar de los libros de texto gratuitos, cómo el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación pues sacó un desplegado para manifestarse a favor y en respaldo de los nuevos libros, y el presidente cuestionó, pues esta información pasó de noche, ¿no? No se difundió en medios de comunicación. El día de hoy el presidente también pues da la nota porque firma un decreto para la protección de tierras y comunidades indígenas. Particularmente se protegen tierras que son consideradas sagradas, ancestrales, en Nayarit, Jalisco, Durango, San Luis Potosí y Zacatecas. Y respecto al tema de los libros, ya casi al final de la conferencia matutina, el presidente López Obrador es cuestionado sobre qué va a pasar en aquellos estados que pues qué va a pasar en aquellos estados donde sus gobiernos estatales están rechazando los libros. El presidente, pues bueno, nuevamente se pronuncia para que estos gobiernos consulten a la gente, que sea quien la gente decida si pues toman o no los libros, pero el presidente nuevamente reitera que primero hay que informar. Azul, Jorge Armando, muy breve resumen de algunos de los temas más importantes que se pusieron sobre la mesa el día de hoy, porque también se habló de un posible caso de corrupción en el béisbol mexicano, se habló acerca de la inflación y se habló de los programas hídricos que hay en el país para llevar agua donde no hay, o donde pues históricamente el agua pues se recibe de manera por tandeo, a veces sí, a veces no hay agua. El presidente habló de los proyectos hídricos más importantes que hay en el país. ¿Qué les parece? Pues interesante también lo del béisbol. Le preguntan en específico de los cachirules y lo que está haciendo un equipo, los Leones de Yucatán, que resulta que pues nacionalizaron a unos beisbolistas al vapor y ya se está descubriendo el hilo de la corrupción. Dice el presidente que Ana Guevara intervenga, la titular de la CONADE, pero bueno, pues también condena, ¿no?, el hecho de que no haya fair play en el béisbol, tanto que le gusta este deporte, y en su momento ha contado anécdotas divertidas de cuando él practica el béisbol, que sí de pronto los contrincantes meten a refuerzos y los ha calificado como cachirules, pero bueno, esto es dentro del ámbito absolutamente lúdico y no profesional, pero pues ahora en el caso del béisbol veremos si trasciende al terreno judicial, al terreno jurídico, al terreno de que se rindan cuentas, pero bueno, pues también no se le ve conforme, ¿no?, con lo que está sucediendo en la Liga Mexicana de Béisbol. No, incluso hace un llamado, ¿no? Así es. El presidente dice que le va a pedir a Ana Gabriela Guevara, titular de la CONADE, que vea este caso. El presidente dice que hay un tribunal para temas deportivos e incluso hace un llamado a los empresarios para que no caigan en este error. Y si cayeron, rectifiquen,
pues porque esto no ayuda, dice el presidente, al béisbol ni a ningún otro deporte. Azul, Jorge Armando, les adelanto que la pregunta del día de hoy, el termómetro ciudadano, va en torno a pues, la información que se expuso el día de hoy, al igual que el día de ayer, sobre cómo el Tribunal Electoral pues deformó las palabras del presidente, pues para concluir que el presidente cayó en violencia de género contra Xóchitl Gálvez. El presidente el día de hoy nos expone 4 láminas con las frases, las palabras textualmente, lo que dijo el presidente y lo que las autoridades electorales interpretaron. Le vamos a preguntar a la gente si considera que tiene autoridad moral, si tiene autoridad moral los magistrados del Tribunal Electoral, luego de deformar las palabras del presidente, si tienen autoridad moral o no la tienen. Y pues, ¿qué debería pasar? El día de hoy el presidente, de hecho, le preguntan, el presidente no la responde tal cual la pregunta del presidente, usted también ha sido víctima de violencia política de género. Xóchitl Gálvez le ha dicho que es un machito. Y el presidente no toma la pregunta, pero pues el presidente hace la cuestión. Y todo lo que dicen los otros de mí, ¿qué pasa con eso, no? Hace varias preguntas el presidente el día de hoy. El día de hoy le vamos a preguntar a la gente qué opina acerca si tiene o no autoridad moral los magistrados del Tribunal Electoral. Ya veremos qué es lo que encontramos y más adelante nos conectamos con la respuesta, ¿les parece? Sí, porque además de la tergiversación, que es lo que vas a plantear en tu pregunta, pero ahorita vamos a abordar, porque no nada más es eso, sino también el hecho de que el tribunal opera con doble rasero. Y hoy se presenta, a propósito del quién es quién de las mentiras, un caso en el que eso queda muy, pero muy patente y ahorita se lo vamos a detallar. Querido Miguel, nos vemos en un ratito. Nos conectamos más adelante.